Aquí, Dios nos ha traído, hermanos, desde el norte. Yo soy del norte. Monterrey está a un lado, pero Ciudad Juárez está en el mero norte, hermanos. Si me miran que hablo así es que soy del norte. No se crean, hermanos, vamos a empezar, hermanos, con el tema que este día se me ha encomendado. Y es que como cristianos, hermanos, debemos de esperar a nuestro Señor Jesucristo, pero de una manera, hermanos, trabajar para el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo está esperando usted en este día? Dice el tema, llevando esperanza mientras vuelve Jesús. ¿Cómo espera usted a Jesús? ¿Lo espera inactivo? ¿Lo espera acostadito en su casa, como decía el hermano, viendo televisión? ¿O lo espera trabajando? Si lo espera trabajando, qué bien, hermanos. Pero si no, este tema va a ser para usted. Entonces, el versículo, hermanos, que se me dio es Mateo 20, del 1 al 16. Y me voy a tener que ir rápido, hermanos, porque me dijeron, hermano, tiene 15 minutos nomás. Así de que nomás me voy a leer el párrafo, hermanos, y ahí termino. Dice, porque el reino de los cielos, Mateo 20, del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, hermano, quiero que usted ponga atención a cada palabra que dice esta parábola, porque cada palabra, hermanos, tiene algo que decirnos. Entonces, conviene, hermanos, con los trabajadores, y los manda a su viña y dice, le voy a pagar un denario. Y luego sigue diciendo, hermanos, los envió a su viña, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno, dice que recibió, hermanos, un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos trabajado, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tenés tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros, dice, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Este es un tema, hermanos, y un párrafo que en lo personal lo estuve leyendo, y miraba yo, hermanos, miraba a un hombre de alguna manera injusto. ¿Cómo es posible que este hombre le pague lo mismo a aquellos que trabajaron una sola hora, a aquellos, hermanos, que trabajaron desde las 6 de la mañana
hasta las 6 de la tarde. No entendí, hermanos. Entonces tuve que quitarme, hermanos, de mi cabeza todo lo que me habían enseñado. Tuve que, hermanos, mi cosmovisión, tuve que cambiarla y tuve que enfocarla a la palabra de Dios. Señor, ¿qué quieres decirme en esta palabra? ¿Qué quieres decirme en este párrafo? ¿Qué quieres que tu iglesia entienda cuando leemos esto? Y poco a poco, hermanos, el Señor me estuvo abriendo la mente. Poco a poco, hermanos, me estuvo diciendo, mira, es esto, es aquello. Y espero, hermanos, que ustedes lo entiendan así como yo lo he entendido. Y así como decía el hermano Nicolás, hermanos, si en algo me equivoco, tienen toda la confianza, hermano, de decirme, hermano, está mal. Así de que vamos a leer este tema, hermanos, vamos a ver este tema. El Señor Jesucristo, hermanos, nuevamente está usando una parábola. Ya sabemos, hermanos, todo lo que es una parábola. Está tomando algo, hermanos, espiritual. Más bien está tomando algo, hermanos, común, algo que todos conocemos, y lo pone al lado de lo espiritual. Viene de una palabra griega que es parabolé, que es poner al lado, simplemente así, hermanos. Entonces, hermanos, lo pone esta historia cotidiana para enseñarnos, hermanos, algo espiritual. Algo que quiere, hermanos, que todos sepamos. El contexto, hermanos, de esto lo podemos ver, hermanos, allá en el versículo, desde el 19, hermano, capítulo 19, desde el 16, cuando el joven rico se le acerca y le dice, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? El Señor, ya conocemos toda esa historia, hermanos. Y luego más adelante, en el 27, los discípulos, los apóstoles que andaban con él, cuando vieron esta historia, hermanos, cuando ven lo que el Señor hace con él, dice, entonces respondiendo Pedro, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Cuando yo miraba esto, ¿qué dejó Pedro, hermanos? ¿Qué dejó Pedro? ¿Una barca? ¿Una red con la que ni pescaba? Bueno, sí pescaba, pero vemos una historia donde no pescó ni un solo pez. Entonces, dice, lo hemos dejado todo. ¿Qué tanto dejaría, hermanos? ¿Qué ha dejado usted por el Señor Jesucristo? Pero de alguna forma le dice, Señor, si este rico que ha hecho tus mandamientos, que según mi perspectiva merece tener la vida eterna, y tú lo corres, por así decirlo, yo lo he dejado todo, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Y ya al final, hermanos, en el versículo 30 del 19, capítulo 19, dice, pero muchos primeros serán postreros. Dice, y postreros, primeros. Y así mismo, hermanos, termina este párrafo. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, dice Pedro, hermanos. Entonces, necesito irme. Entonces vemos aquí, hermanos, un padre de familia. Cuando yo miraba a este padre de familia, como aquí menciona el versículo 1, dice, padre de familia, porque el reino de los cielos es semejante, o sea, no igual, pero semejante, dice, a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros. Ahí vemos, hermanos, a un hombre preocupado, a un hombre que ama a su familia, a un hombre, hermanos, que sus tierras quiere que sean trabajadas. Entonces sale de madrugada, sale temprano, hermanos, preocupado por la situación, y va y contrata a obreros. Un hombre, hermanos, que quiere obreros para su viña. Pero cuando yo miro, hermanos, que no solamente sale una vez, sino sale otra y otra. 5 veces, hermanos, sale este hombre. Yo pensaba, antes, hermano, de estudiar, decía, es que este hombre no planificó bien el trabajo que se habría de realizar en su viña. ¿Por qué no sale una sola vez y contrata a todos? Es que no había, hermano. ¿Por qué no desde antes planifica cuántos jornaleros va a usar? Y los anda buscando, dice, tal día que se presenten en mi viña. Yo miraba una falta de planificación, hermanos. Miraba que este hombre perdía mucho tiempo imagínense, estar yendo y viniendo, a la hora primera, a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena y a la hora 11ª. ¿Cuántas veces? 5 veces.
Y también miraba, hermanos, un hombre derrochador. ¿Por qué? Porque aquellos que trabajaron una sola hora, hermanos, también les pagó un denario. Salió por la mañana un hombre trabajador, hermanos, por así decirlo. No sé ustedes, hermanos, pero yo cuando voy a trabajar, ahora ya a mi edad, a veces batallo. Es más, a veces batallo más levantarme cuando voy a trabajar que cuando no trabajo. No sé por qué me pasa eso, ¿verdad? Para trabajar y cuando no voy a trabajar, hermanos, solito me levanto y ya no me quiero acostar. Algo me pasa, no sé, voy a tener que solucionar eso. Entonces, necesitaba mano de obra, hermanos. Este hombre necesita mano de obra, necesita trabajadores. ¿Y saben qué hace? Va personalmente a la plaza a buscarlos. Y mira a unos y los contrata, les dice, vayan a mi viña, y hacen un contrato, hermanos, por así decirlo, porque hacen un acuerdo. Fíjense, en mi trabajo, yo a veces requiero quien me ayude. A veces requiero, depende del trabajo, por ejemplo, la semana que entra, si Dios lo permite, voy a necesitar de trabajadores. Y luego yo voy a un lugar, allá lo conocemos, vamos al pollo. ¿De dónde trajiste a esos trabajadores? Del pollo. Después les digo por qué, pero del pollo. Es que ahí hay un Kentucky Fried Chicken donde venden pollo y ahí se ponen los trabajadores. Entonces, ¿los trajiste del pollo? Sí, del pollo. Ok. Ya conocen ahí en la ciudad, conocen. Son trabajadores del pollo. Entonces yo voy, hermanos, y busco obreros. Digo, ¿saben qué? Tengo un trabajo. ¿Quién me quiere ayudar? Y luego dice, yo. Hermanos, son gente que se levanta temprano. Son gente que quiere, hermanos, sacar el jornal. Si quiere sacar, hermanos, un dinerito para llevar a comer a su familia. Son gente que se preocupa, hermanos. Gente que no tiene un trabajo de planta. Y va a ese lugar, hermanos, a ver si son contratados. A veces me toca a mí, gracias a Dios, tener trabajo y voy y contrato a algunos. Entonces, hermanos, quedamos ahí, le digo, mira, yo te voy a pagar de acuerdo a lo que hagas. Si eres un buen trabajador, te doy un buen sueldo. Si le echas ganas, te voy a dar un buen sueldo, pero si no, pues va a ser poquito menos, pero tu día te lo voy a pagar. Entonces, hermanos, fíjense, este hombre acuerda con ciertos trabajadores con los que contrata a la primera hora pagarles un denario. Una moneda de plata era un denario, hermanos. ¿Y saben cuánto valía? ¿Cuánto gana usted? Piense cuánto gana usted. Porque si no voy a hacer los bolas, ¿verdad? Entonces, el asunto, hermanos, es que un denario alcanzaba para darle de comer a una familia de 5 o de 6. Ahora, hermanos, el salario mínimo, que era en aquel tiempo el denario, hermanos, no alcanza para darle de comer ni a uno, ¿verdad? Es muy diferente. El salario de aquel tiempo, hermanos, no trabajaba la mujer, trabajaba solamente él, y él era el responsable de llevar alimento porque las familias eran numerosas, a 5 o a 6 personas. Me acordaba cuando el Señor Jesús, que la multitud lo seguía, hermanos, y que los apóstoles decían, oye, ya tienen hambre, pues tráiganles de comer. ¿Cuántos denarios dijeron los apóstoles que no eran suficientes para darle de comer a todas las personas? 200 denarios, ¿verdad? Si hacemos una multiplicación, a mí que me gustan las matemáticas, más o menos un denario hubiera alcanzado para darle de comer a 25 personas. Entonces, aquí vemos, hermanos, la cantidad, un denario. También vemos, hermanos, que menciona el versículo 1, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, a un hombre, hermanos, que seguramente tenía propiedades, tenía viñas. Podríamos decir, hermanos, que económicamente estaba bien este hombre. Sale temprano, sale personalmente, hermanos,
Él seguramente, porque dice que al final del jornal, hermano, le dijo a su mayordomo, y un mayordomo es aquel que está sobre algunos trabajadores. Entonces el Señor, hermanos, no envía a nadie. Él va personalmente a contratar obreros para su viña. Consigue los obreros y acuerda con ellos por un denario. El pago, hermanos, por 12 horas de trabajo. Obreros, hermanos, es igual a jornaleros que trabajan, hermanos, temporalmente. ¿Se acuerdan ustedes cuando el hijo pródigo estaba allá con los puercos, que ya había perdido todo? Dice que vuelve en sí. Y lo que se acuerda que en la casa de su padre hay, hermanos, trabajadores, tiene criados, pero también tiene jornaleros. Y cuando piensa, hermanos, y medita, dice, esto haré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Fíjense, no le dice, hazme como uno de tus criados, porque los criados eran empleados permanentes. No le dice, hazme como uno de tus siervos, porque también eran permanentes y eran ya parte de la familia, hermanos. Él quería que lo hiciera, aunque sea como uno de los jornaleros, que a veces iba a tener trabajo y a veces no. Así estos jornaleros, hermanos, así estos obreros, trabajaban temporalmente solamente. Entonces este hombre, hermanos, va por ellos. Ya decíamos que los obreros tuvieron que madrugar, esperaban a que alguien los contratara, hermanos, querían alimentar a su familia, querían llevar dinero a su casa, querían, hermanos, a lo mejor pagar deudas. Entonces por eso se levantaron, hermanos, muy de temprano. Están dispuestos, hermanos, a hacer lo que se les ordene, porque no sabían qué iban a hacer. Yo allá en mi trabajo les decía, cuando me preguntan qué voy a hacer, yo hago plomería, hermano. ¿Y saben para qué los contrato? Para que hagan la zanja. Porque antes yo las hacía y ahora ya no. Ya es mucho trabajo, ¿verdad? Pero yo contrato a ellos y hay unos muy buenos para trabajar en la zanja. Pero ¿qué hace el trabajo, hermano? El trabajo dignifica a la persona. Si usted es un trabajador, debería estar contento porque tiene trabajo. Una persona, lo contrario a una persona floja, a una persona perezosa, no importa el trabajo que tenga, hermanos, en la construcción, en la oficina, lo que sea, barriendo calles, debe ser dignificado, debe ser digno de respeto. El trabajador merece nuestro respeto, o merecemos respeto nosotros como trabajadores. Dios, hermanos, se agrada de aquellos que trabajan. Entonces, hermanos, es más, debemos de trabajar, hermanos, no solamente para nosotros, dice la palabra de Dios, sino también para compartir con aquellos que padecen necesidad, según Efesios 4:28, ¿verdad? Además, el versículo 3 dice, saliendo cerca de la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana, hermanos, si contamos el horario judío, sale cerca de las 9 de la mañana. Deje pongo esto para que no se me borre. Entonces sale cerca de las 9 de la mañana y acuerda, hermanos, nuevamente con unos jornaleros, con unos obreros a trabajar, pero ya no le dice un denario. No te voy a pagar un denario, le dice, te voy a pagar lo justo. Ese es el acuerdo, hermanos. Ya no es un denario, ya es lo justo. Dice también, hermanos, que estaban desocupados. ¿Qué pasa, hermanos, cuando alguien está desocupado? Es un ocioso, hermano. Cuando vemos personas que están desocupadas, hermanos, pues tienden, hermanos, muchas veces ellos a caer en tentaciones. Por ahí dicen que la ociosidad, hermanos, es la madre de todos los vicios, ¿verdad? Entonces, no es bueno, hermanos, estar ociosos. Hay que trabajar, porque cuando uno está ocioso, hermanos, empiezan a correr cosas por su cabeza, empiezan las tentaciones, empieza la vagancia,
empiezan tantas cosas, hermanos. Entonces, debemos, hermanos, estar siempre activos. Como cristianos en la iglesia del Señor, hermanos, debemos estar siempre activos. Un cristiano, hermanos, inactivo corre el riesgo, hermanos, de caer en tentación, corre el riesgo, hermanos, de caer en pecado, corre el riesgo, hermanos, de alejarse de la iglesia. Hermanos, hay que ocupar a los hermanos en cualquier tareita, hermanos. Es de el predicador, no todo es de los líderes. Todos tenemos una responsabilidad. Les dijo hoy también vosotros, y les voy a pagar lo que sea justo. ¿Cuánto sería lo justo, hermanos? Si usted se pone a pensar cuánto sería lo justo. Y si vemos, hermanos, si vemos por así decirlo, ¿pensaron ustedes cuánto ganan al día ustedes, hermanos? No, ¿verdad? Yo puse una cantidad imaginaria. Puse 240 pesos al día. Y yo sé que me fui muy, muy alto, ¿verdad? Porque aquí el gobierno creo que paga 70 o 80, algo así, ¿verdad? Entonces, pero puse, para no reburujarnos con matemáticas, puse 240 pesos por día. Entonces, si dividimos 240 por 12 horas, hermanos, estamos hablando de que ellos estaban ganando 20 pesos por hora. Y si fuera la hora tercera, ya no iban a ganar 240 pesos, iban a ganar 180 pesos. Y así sucesivamente, el de la hora sexta 120, el de la hora tercera iba a ganar 60, y el último, hermanos, iba a ganar solamente 20 pesos porque nomás trabajó una hora. Eso sería, desde el punto de vista nuestro, lo justo. Pero el Señor, hermanos, piensa de otra manera que usted y que yo. No entendemos, hermanos, muchas veces la mente del Señor. Es más, casi nunca la entendemos. ¿Cómo es posible, hermanos, que le esté pagando lo mismo? A la hora 11, hermanos, dice que vemos unos obreros ocupados y le dice, nadie nos ha contratado. Faltaba solamente una hora, hermanos, para terminar el jornal. Seguramente estos hombres ya no tenían esperanza de hallar un trabajo. Seguramente estos hombres, hermanos, ya estaban resignados. Seguramente estos hombres estaban tristes porque iban a regresar a su casa, hermanos, sin nada, con las manos vacías. Tristes, hermanos, pensando que habían perdido un día y que no habían trabajado. Nadie se había fijado en ellos, nadie los había contratado, hermanos, nadie los había ocupado, pero su suerte cambia cuando viene este padre de familia y los ocupa. En algunos trabajos es tan necesario o tan urgente el trabajo que una sola hora, hermanos, de trabajo es buena. En la obra del Señor, una sola hora, hermanos, que usted trabaje es buena. Una sola hora. No necesita trabajar todo el jornal, hermano. Si puede todo el jornal, qué bueno. Pero para el Señor, en la viña del Señor, una sola hora que usted trabaje es buena. Es tan urgente, hermanos, el trabajo para la viña del Señor, que con una hora que trabaje, hermanos, es buena. Entonces, llega la hora, o llega la noche, como dice aquí, hermanos, y dice el padre de familia mayordomo, llama a los postreros y págales. O sea, llama a los que vinieron solamente una hora a trabajar y págales. ¿Cuánto? Un denario. Me imagino que hasta el mayordomo ¿un denario? Sí. Págales un denario. Y decíamos, hermanos, el valor de un denario, lo suficiente para alimentar una familia. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, el asombro de estos que trabajaron solamente una hora? Cuando vieron el denario, hermanos, cuando vieron el pago, seguramente algunos de ellos hasta querían besar al mayordomo, ¿verdad? ¿Cómo es que les pagó todo el jornal, hermanos, y trabajaron solamente una hora? Pero así lo hace el Señor. Les paga un denario, hermanos. Y pasó lo mismo, hermanos, con los que trabajaron 3, con los que trabajaron
6 con los que trabajaron 9 horas. Todos ellos, hermanos, recibieron más de lo que esperaban. Los que fueron contratados a la hora tercera, hermanos, recibieron más de lo que estaba en su mente. Porque el Señor le dice, les voy a pagar lo que es justo. Entonces ellos pensaron, pues me va a pagar 180 pesos. Está bien, 180 pesos. Con eso todavía alcanzo para darle de comer a mi familia. Y nada, hermanos, que les paga un denario. Dice, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Fíjese el pensamiento de ellos, hermanos. Bueno, si a estos postreros les pagó un denario, nosotros que nos matamos trabajando de sol a sol, que aguantamos todo el calor desde la mañana, pues seguramente nos va a pagar más. Ese era el pensamiento, hermano. Pero recibieron también, hermanos, un denario. Y dice el versículo 11, dice, al venir, bueno, el 11 dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Murmurar, hermanos, muchas veces pasa en la iglesia. Murmurar, hermanos, es hablar mal de alguien a espaldas, hablar en voz baja, por lo general, hablar mal, mostrando, hermanos, un disgusto o una queja. ¿Tenían razón, hermanos? No. Porque el contrato que había hecho el padre de familia con ellos era, hermanos, un denario. Por eso el padre de familia les dice, hermanos, ¿no conveniste conmigo en un denario? El pago que le estaba haciendo a este hombre, hermanos, era justo. La pregunta, hermanos, ¿usted se enojaría? Imagínense que estuviera en su trabajo. Porque el domingo pasado, este domingo que pasó, les dije a los hermanos, vamos a estudiar esta parábola. Y algunas hermanitas dijeron, hermano, pues yo sí me molestaría. Yo sí estuviera molesta. Dicen, no, ya me ha pasado, hermanos. Yo he ido a trabajar todo el día y de repente viene una fulana y trabaja 2 o 3 horas y la patrona le da lo mismo. Oye, ¿qué le afecta a usted, hermano? ¿Cuánto quedó la patrona que le iba a pagar? Pues $40, hermano, porque a veces van a limpiar casas al paso. Dice, pues $40, ¿y cuánto le dio? $40. Entonces, sí, hermano, pero yo estuve todo el día limpiando y limpiando la casa y ella nomás viene un ratito y ya hace cualquier cosita. Ya, pero hermana, si la mujer la contrató usted por $40 al día y eso le pagó, ella está siendo justa. Usted se está comportando como estos hombres que están murmurando, que están renegando, hermanos, que están pensando mal de este hombre. Santiago nos dice que no murmuremos, hermanos, los unos de los otros. Santiago 4:11, ¿verdad? Pero aquí estaban murmurando, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho igualarse a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y nuevamente, hermanos, me viene a la mente la parábola del hijo pródigo. Tiene alguna similitud con esta, hermano. Porque aquí unos postreros que habían estado con el padre de familia trabajando todo el día, hermanos, trabajando todo el día, pero les pagó lo justo. Y luego el hijo mayor, el hermano mayor del hijo pródigo, hermanos, se molesta. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando viene su padre lo recibe, hermanos, con fiesta. Le pone anillo, le pone calzado, le pone vestido y le mata un becerro gordo. Pero ¿por qué haces con él si yo que he estado contigo toda la vida? Entonces, aplica, hermanos, a aquellos hombres fariseos. Esta parábola del hijo pródigo, hermanos, aplica a esos hombres fariseos
que no querían tener nada que ver con los publicanos y con los pecadores. Aquí vemos a unos hombres molestos que se enojan por el pago. Si es lo que había acordado, hermanos. Eso había acordado pagarles un denario. Estaba recibiendo, hermanos, lo que era justo. Pero los celos, hermanos, pero la envidia se apoderan de ellos. Más bien de él, porque si fíjese, dice que murmuraban. Hablan plural. Pero más adelante, hermanos, dice el 11, él respondiendo dijo a uno de ellos, no a todos, porque siempre hay alguien que alborota, por así decirlo, el gallinero, ¿verdad? Cuando el hermano hablaba del perdón y de las divisiones, siempre hay alguien, hermanos, que alborota la congregación. Y aquí vemos también a alguien, hermanos, que le habla personalmente: hey, ven, ¿no conveniste conmigo en un denario? ¿Qué mal te estoy haciendo? ¿Qué agravio te estoy haciendo? Yo me imagino que agarró su denario. Ya no voy a trabajar para ti. Eso me imagino yo, ¿eh? Pero vemos aquí, hermanos, ya pasándolo a lo espiritual, a un padre que no escatima en gastos, porque este padre de familia representa a Dios. Él no escatima en gastos, hermanos. Él está buscándonos, no 5 veces como lo hizo, muchas más, hermanos. El Señor te está buscando a ti para que trabajes en su viña. Me está buscando a mí para que trabaje en su viña. Insiste, hermanos, por medio de los mensajes, por medio de las parábolas, por medio de las predicaciones, insiste en que trabajemos para su viña. No quiere cristianos ociosos. No quiere cristianos, hermanos, que estén sentados, que sean solamente cristianos de banca, que vengan a chequear solamente tarjeta el domingo. Él quiere que trabajemos, ya lo decía el hermano Nicolás, tocar casa por casa. Es lo que quiere el Señor. 1 hora no le hace. Hermano, no tengo tiempo porque trabajo todo el día. No todo el día, a lo mejor puedes tener 1 o 2 horas. Úsalas para el trabajo del Señor. El Señor te lo va a recompensar, hermano. El Señor es justo. El Señor es bueno. Era lo acordado, hermanos. Nuestro Dios, hermanos, siempre anda buscando hombres y mujeres que quieran trabajar en su viña. Siempre. Y no se va a cansar. No importa, hermanos, si son jóvenes. No importa si son viejos o ya mayores. Es un Dios activo, hermanos. Es un Dios que madruga, como este señor, padre de familia. Así el Señor madruga. Llama, hermanos. Invita. A lo mejor en la primera llamada se acercan unos, pero vuelve, hermanos, y agarra a otros. Y vuelve, y vuelve, y vuelve. Y eso nos pasó a nosotros. Aceptamos la invitación, pero ¿qué tanto estamos trabajando para el Señor? El trabajo a realizar, hermanos, en la viña del Señor es importante. El trabajo que tú hagas para el Señor es importante. No es cualquier trabajo. 1 hora, hermanos, puede ser suficiente. 1 hora puede ser suficiente para que tu trabajo alcance un alma. 2, pues más, hermano. A veces no nos toma ni 5 minutos hablarle a alguien de Cristo. Hablarle a alguien de Dios. Decirle: Cristo te ama. Dios, hermanos, nos dice: no hay que perder tiempo. Cuando yo lo miraba desde mi perspectiva, decía: pues ¿para qué este señor de la viña, este señor padre de familia, contrató solamente 1 hora? Cuando va a la 11ª hora y contrata a otros obreros 1 sola hora. Yo, hermanos, hace rato decía, yo contrato a veces obreros, ¿verdad? Para que me ayuden. Y trabajo más o menos de 9 a 4 o a 5 de la tarde. Yo no iría a contratar a obreros a las 5,
o a las 4, o a las 3. ¿Por qué, hermanos? Porque estuviera perdiendo dinero. Mejor digo, al siguiente día, en vez de llevarme uno, me llevo a 2 o me llevo a 3. ¿Pero por qué, hermanos? Porque mi trabajo no es tan urgente, pero el trabajo de Dios sí es urgente. No sabemos si el día de mañana ya no vas a poder trabajar. El domingo me invitaron a jugar fútbol los jóvenes, estamos en un convivio en un parque muy grande. Cada primer domingo de la semana tenemos convivio. Y me dijeron, hermano, ándale, véngase, no se quede ahí, véngase a jugar fútbol. No, yo juego voleibol, mira, está más. No, fútbol, véngase. Y me fui a jugar fútbol, hermano. En un momento, hermanos, casi me quebro mi pie. En un momentito. Todo el domingo estuve allí. Nadie, hermanos, sabe si tú vas a vivir mañana. Por eso el trabajo que Dios quiere que hagas, lo tienes que hacer hoy. Hoy, no mañana. Hoy, hermanos. Aprovecha todo tu tiempo para dárselo al Señor. El Señor no quiere ver ociosos en su viña, hermanos. Por eso contrata. No quiere ver desocupados, hermanos, sin hacer nada. Sabe que se corre riesgo, hermanos, de caer en tentación, de terminar pecando. Lo triste, hermanos, es que a veces, aún siendo cristianos, nos preocupamos muy poco, hermanos, en la viña del Señor. A veces no hacemos el trabajo que debemos hacer. Venimos el domingo, sí, pero así como vengo, hermanos, así me salgo. Y en la semana no trabajo ni una hora para el Señor. Allá en Juárez, hermanos, las excusas son, hermano, es que tengo trabajo, hermano, mi familia, hermano, estoy malito. Y a veces, hermanos, en Ciudad Juárez tenemos un clima muy extremoso. Ahorita, hermanos, está muy caluroso y apenas va a entrar el calor, pero ya está sintiéndose, ¿cuánto será? 100 grados Fahrenheit a centígrados. 45. Bueno, no tanto, ¿verdad? 40 más o menos, como 40 grados, hermanos, por ahí está. Entonces muchos, hermano, es que mire el sol, deje que baje el solecito. Y ya baja el solecito, hermanos, y empiezan las novelas, y ya ponen de pretexto las novelas, ¿verdad? El caso de, hermanos, es que no los hace trabajar uno. Y si no es el clima, hermanos, si no es el calor, en invierno, hermanos, nos caen nevadas y nos caen heladas, hermanos, está muy frío. Imagínense que salga así, me va a dar gripa, me va a dar una enfermedad. Entonces, ¿cuándo vas a trabajar para el Señor? ¿Qué tiempo tienes dedicado para el Señor? La viña, hermanos, que nos menciona aquí en la iglesia, debemos trabajar para este reino, hermanos. En la iglesia, usted no debe ser un cristiano pasivo, debe ser un cristiano activo, que trabaje para el Señor, que vea, hermanos, que mire, no el predicador, hermanos, que mire Dios que usted está trabajando para Él. Entonces, si usted piensa, hermano, que ya hizo todo lo que debía hacer con bautizarse, está muy equivocado. Está muy equivocado. Nosotros, hermanos, no somos nadie para cuestionar a Dios. Si el Señor te llama ahorita para que trabajes en su viña, tú di, Señora, heme aquí estoy. Voy a trabajar a tu viña. Dios, hermanos, si tú no aceptas el trabajo, busca otros. Dios no nos necesita a nosotros necesitamos de Dios, hermanos. Deberíamos decirle al Señor, Señor, quiero trabajar para ti. Señor, heme aquí, quiero desgastarme para ti. Por ti, Señor, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Quiero poner todo lo que soy, todas mis fuerzas, todo mi ser, toda mi mente a tu servicio. Ayúdame, enséñame, muéstrame el trabajo que debo realizar para tu vida. Esperemos, hermanos, la venida del Señor. Esperemos a nuestro Señor, hermanos, trabajando. Jesús viene
Sí viene, hermanos. Viene. Es la esperanza que tenemos. Pero si usted no está trabajando para el Señor, ese denario no va a ser para usted. Esa recompensa no va a ser para usted. Ese pago no va a ser para usted. No basta con venir a la iglesia, hermano. Qué triste, ¿va?